Sean bienvenidos a este espacio de radio del Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. Hoy tenemos un programa especial, acompáñeme los próximos 60 minutos. Disfrute usted, recuerde que es muy importante que nos envíe a través de los números telefónicos que ya conoce en cabina sus propuestas, comentarios o sugerencias, o nos puede llamar de manera directa al 277-2900, extensión 233, área de comunicación social del Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México, porque sus comentarios para nosotros son muy importantes. Lo puede hacer a través de estas líneas o también nos puede escribir a la página oficial del Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. Esperamos sus sugerencias. La lectura, los hábitos para leer. Qué tema tan complicado. Pero vea usted, hoy le tengo una propuesta interesante. Cómo fomentar la lectura en los niños. No se lo pierda. Más adelante le estaré hablando de uno de los educadores, de uno de los pedagogos de México, don Melchor Ocampo. ¿Usted sabe quién fue? Bueno, no se preocupe, aquí le estaré comentando. Además le estaré comentando en la pauta musical la breve historia de don Benny Moré, un artista cubano. ¿Qué conoce usted de Joaquín Capilla? Un extraordinario deportista, auténticamente mexicano. De él le hablaré más adelante. Muchos de los descubrimientos o inventos en el mundo han sido a veces por accidente. Hoy le estaré platicando sobre quién descubrió y cómo el bolígrafo. Acompáñenme. ¿Qué conoce usted de la comida chatarra? Sus efectos, sus repercusiones. Este tema en otro momentito. Le llevaré la información sindical de las actividades más relevantes que se han realizado durante estos días aquí en el Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. Esto y más aquí en el programa de radio del Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. Acompáñeme durante los próximos 60 minutos. Aquí, todo listo. Damos inicio. Todos como adultos sabemos lo importante que es que nuestros hijos lean lo más que puedan, porque estamos conscientes del gran beneficio que esto conlleva. Pero hacer para que los pequeños lean o se vayan formando en el importante hábito de la lectura, ¿cómo hacerlo? En este pequeño reportaje les damos unos pequeños consejos. Escuchen. A la edad en que un niño puede ya leer solo, es probable que prefiera sentarse a ver la televisión en lugar de acurrucarse con un buen libro. Esto preocupa porque leer es una destreza que el niño está desarrollando aún y requiere mucha práctica. Como actividad a realizar en el hogar, la lectura tiene competencias fuertes con muchas cosas. ¿Qué podemos hacer para que la lectura adquiera un lugar de mayor importancia entre las actividades que compiten por el tiempo y la energía de nuestro niño? Lo primero es eliminar lo negativo. Expresar nuestra preocupación por el hecho de que el niño no está practicando su lectura puede ser un arma de doble filo.
No solo tenemos que recalcar la necesidad de la lectura, sino tenemos que hacer de esta una necesidad atractiva. No lo presionemos con "tú nunca lees". Suena igual a cuando decimos "nunca limpias tu cuarto". Tratemos de no colocar a la lectura en la lista de obligaciones que el niño desea terminar lo antes posible. No usemos la lectura como un último recurso cuando el niño dice que se aburre y no tiene nada que hacer. Decirle con exasperación "¿por qué no lees un libro?" no es aliciente. No seamos tan exigentes acerca de lo que el niño lee. Lo que necesita es práctica para adquirir la lectura. Además, por lo general, los gustos cambian con las experiencias. Sin que se dé cuenta, prestemos atención a cuando está leyendo el niño. Esto podría ser más de lo que sospechamos, aunque poco podría ser efectivamente en libros. La programación de la televisión, chistes, ofertas de las cajas de cereales, resultados de encuentros deportivos, instrucciones de algún juego. Usemos el interés que refleja este tipo de lectura para proporcionarle materiales adicionales que el niño bien podría leer. Podríamos buscar revistas sobre carros, actores y actrices, deportes. También podemos hacer notar anuncios que ofrecen catálogos gratis. Si hemos dejado de leer a nuestros niños en voz alta, reanudemos esta práctica. Elijamos aquellos libros que el niño podrá volver a leer por su propia cuenta. Hagamos que los libros sean un punto de afinidad entre nosotros y ellos, al intercambiar confidencias sobre los libros que hemos leído. Seamos un modelo en cuanto a la lectura, sin insistir en forma sutil, transmitiendo la idea de que la lectura no solo es necesaria, sino también placentera. Vayamos regularmente a la biblioteca, hagamos comentarios sobre noticias que hemos leído, utilicemos libros referentes para resolver interrogantes. Tratemos el hecho de leer un libro como la cosa más normal del mundo que se hace con frecuencia, no como tarea ni el premio después de haber hecho una tarea. Y por lo último, les recomendamos estos 10 consejos que nos ayudarán a encontrar tiempo para la lectura. Hablemos menos. Llevemos siempre un libro con nosotros. Tengamos siempre un libro junto a la cabecera de la cama y si no podemos dormir, leamos un poco. Despertemos 15 minutos antes de lo normal todas las mañanas y leamos algo. Tengamos a mano un libro en la cocina, en la sala de estar o junto al teléfono. Procuremos disponer de un libro cuando esperemos a la gente que no suele ser puntual. Llevemos asimismo un libro en el coche, por si encontramos un embotellamiento. Llevemos un libro cuando vayamos a visitar al médico, al dentista o al estilista. Nunca salgamos de viaje sin llevar un libro. Recordemos que un libro en la mano vale más que 2 en la librería. Para concluir, debemos decirle que lo más importante es el ejemplo que los niños ven en nosotros. Así que, si nosotros leemos, estemos seguros de que ellos también adoptarán este importante y útil hábito. Comentó para ustedes Marta Casales. La comida basura, o mejor conocida como comida chatarra, contiene por lo general altos niveles de grasas, sal, condimentos o azúcares que estimulan el apetito y la sed, lo que viene un gran desinterés comercial para los establecidos que proporcionan este tipo de comida y numerosos aditivos alimentarios como el glutamato monosódico, potenciador del sabor, o la tartracida, que no es más que un colorante alimentario. Potencialmente todos los alimentarios son perjudiciales para la salud si se abusa en su consumo, pero los que se consideran comida basura lo hacen en mayor medida por necesitarse menores cantidades para producir efectos adversos o por consumirse en mayores cantidades. También puede ocurrir que determinados grupos de la población o los que padecen determinadas enfermedades previas sean más sensibles a los efectos. Suele relacionarse el consumo de comida basura en la obesidad, las enfermedades de corazón, la diabetes de tipo 2, las caries y la celulitis. La comida chatarra le brinda al consumidor grasas, colesterol, azúcares y sal, mientras una verdadera comida debe proveer fibras, proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales necesarios para el rendimiento del cuerpo.
Los restaurantes de comida rápida nos brindan, desde luego, este tipo de comidas, pero además las cadenas de supermercados también ofrecen el mercado dicha comida chatarra. No podemos decir que la obesidad y enfermedades adyacentes son causadas en su totalidad por la comida chatarra, pero sí es un factor principal del problema masivo de la obesidad en los niños. Otros posibles causantes de la obesidad es la vida sedentaria que han adoptado los niños en la actualidad, fatal combinación para su salud. Hoy día, por lo general, vemos en los niños problemas de nutrición. Esto contribuye a los problemas sociales y psicológicos en el desarrollo del niño. El índice de obesidad, problemas cardíacos y hasta repercusiones psicológicas se ven reflejadas en los niños a causa de la malnutrición que impera en la sociedad moderna. La comida chatarra en sí es una mercancía que a los ojos de los industriales debe venderse a gran escala para obtener lucro de ella. No importa el valor nutricional de la misma, sino la mayor cantidad de las ventas posibles. La comida chatarra es reflejo de la economía que se basa en una sociedad capitalista y comunista. Por eso, desde muchos puntos de vista, la comida chatarra es un daño y no es un bien para la sociedad. Si una persona consumiese comida chatarra todos los días, tendría más posibilidades de padecer enfermedades sanguíneas, obesidad, diabetes y colesterol alto. No es lo mismo si esta comida se consume una vez a la semana que todos los días. Las consecuencias pueden ser irreversibles y hasta lamentables. Los hábitos alimenticios que pueden adquirir con el tiempo y la vida moderna se han transformado en un ámbito que atenta contra la salud. Algunos de los alimentos chatarra comunes en muchos lugares son hamburguesas, salchichas, papas fritas, productos congelados para la preparación en microondas, refrescos dulces, entre otros. Para los padres y los maestros debemos de tener cuidado que este mal hábito del consumo de alimentos chatarra no se dé con tanta frecuencia en los niños y jóvenes, pero sí proporcionar cultura de la alimentación sana. Además de incitar a estos a realizar actividades físicas que ayudarán y fomentarán a través del esfuerzo a alimentarse más sanamente. Seamos conscientes de esto después de llevar a cabo algún deporte. El cuerpo tendrá mejor aceptación en la comida sana, como las frutas, las verduras y fibra tan necesarios para una buena salud. Comenta para ustedes Claudia Barrera. Compañero maestro, hoy comentaré con ustedes de un documento que fue creado en el año 2015. Este documento es el Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado de México, así como las reglas de integridad para el ejercicio de su empleo, cargo o comisión. ¿Y por qué lo comento? Sabemos que las conductas éticas en un centro de trabajo, y yo creo que en cualquier en cualquier situación donde se dé la relación humana, es importantísimo porque de esa forma depende la función, el respeto que cada uno va a tener en donde quiera que se encuentre. Pues bien, este código de ética nos habla mucho de la función pública, de lo que debe hacer el servidor público y de los principios que deben regir su actuación, como son la imparcialidad, la certeza, la legalidad, la responsabilidad y la honestidad. Definiremos dentro de estas reglas que dentro de la función pública prácticamente se sujeta a ciertos estándares, a ciertas conductas que no debemos dejar a un lado y que debemos de tener en cuenta. ¿Como cuáles? Por ejemplo,
Cada servidor público tiene que hacer solo lo que la ley, la norma le permite. No puede ir más allá de esas atribuciones que están encomendadas dentro de una normatividad, de tal forma que yo no puedo dar instrucciones de que un subordinado haga algo más de lo que la ley me permite. Otro ejemplo, no puedo yo hacer favores, hacer trámites a cambio de algún obsequio, a cambio de una dádiva, de alguna recompensa o de algún beneficio. Esto también traerá consecuencias graves para quien lo realice de esta forma. Por ejemplo, asignar responsabilidades o funciones que no se apegan a las disposiciones o normas que se aplican. Por ejemplo, si yo, que soy autoridad, delego o pido que un servidor público subordinado haga una función que no está contemplada en la norma, pues también puedo yo tener una responsabilidad. Otros ejemplos son, por ejemplo, llevar a cabo actos discriminatorios. Si de por sí la discriminación está sancionada en cualquier tipo de gente, pues con mucho más razón cuando un servidor público la ejerce, ya sea con su propia autoridad o viceversa, de la autoridad a un subordinado. También de la misma forma, si no se proporciona la atención debida que les ha sido encomendada, es decir, si yo no cumplo con mis funciones y obligaciones que me corresponden, pues también estoy afectando esa función pública. Y algo muy importante, compañero maestro, que también se contempla en este código y dentro de la función pública y que debemos tener muy en cuenta. No puedo yo hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar o amenazar al personal subordinado, a compañeros por igual o autoridades. Esto a veces es muy común en las instituciones educativas y el servidor público docente se ve ante una situación de no saber qué hacer. Compañero maestro, hay que tener en cuenta estas recomendaciones. Si usted requiere una información más amplia o se encuentra dentro de algunos supuestos que acabamos de mencionar, sí le pedimos que acuda con nosotros a cualquiera de los jurídicos de las diferentes regiones sindicales o directamente aquí en oficinas centrales. Con gusto le atenderemos. Comentó para ustedes el profesor y licenciado Aurelio Pérez Mendoza, director jurídico de esta organización gremial. Muchas gracias. Este es un invento simple pero imprescindible en el mundo de hoy. El bolígrafo, pluma o lapicero con una bola que va dosificando la tinta, diseñado por Ladislao José Viro, un húngaro naturalizado argentino. Él inventó y patentizó el bolígrafo en el año de 1943 allá en Buenos Aires, Argentina. La invención del bolígrafo tiene un curioso origen. Escuche usted. Alrededor de 1938, un periodista húngaro, precisamente llamado Ladislao José Viro, cansado de los problemas que entrañaba escribir la pluma, comenzó a pensar en alternativas o mejoras para este milenario instrumento de escritura. Uno de los primeros experimentos que llevó a cabo para solucionar el atascamiento continuo de la pluma fue el desarrollo de un nuevo tipo de tinta, gracias a la ayuda de su hermano Georgi Viro, que era químico de profesión. Desafortunadamente, aunque la nueva tinción parecía más adecuada para escribir sobre papel, funcionaba aún peor que la original en la pluma. Lejos de desistir, nuestro gran amigo José Viro, vea usted, siguió cavilando en una solución y unos días después, mientras observaba a unos niños jugando con canicas sobre un suelo con charcos, se percató que las bolas, al atravesar y sobrepasar un charco de agua, dibujaban tras de sí una línea húmeda
sobre la superficie seca de la calle, y con esa imagen le llegó la idea. Tan pronto como pudo, comenzó a desarrollar el nuevo artefacto de escritura con una pequeña esfera en la punta que dosificaba la tinta, y ese mismo año patentizó el evento. Así fue como el bolígrafo surgió a partir de este interesante juego. Joaquín Capilla, Ciudad de México, 23 de diciembre de 1928. Ciudad de México, 8 de mayo de 2010. Fue un clavadista mexicano, considerado como uno de los mejores deportistas de México en toda la historia. Es el máximo medallista en Juegos Olímpicos de todos los tiempos, con 4 medallas, y el primero que logró ganar medalla en más de una edición olímpica. Ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Melbourne, 1956. Una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Helsinki, 1952. Una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres, 1948. Y los Juegos Olímpicos de Melbourne, 1956. Se le considera también el fundador de una larga tradición en los clavados que ha tenido México en los Juegos Olímpicos. El 4 de septiembre de 2009 fue propuesto por Daniel Aceves, presidente de la Asociación de Olímpicos Mexicanos, al Premio Nacional del Deporte 2009 por su trayectoria de máximo ganador de trofeos olímpicos de México, y que finalmente recibió en el mes de noviembre. Falleció el 8 de mayo de 2010 en la Ciudad de México a causa de un paro cardíaco. Es el máximo medallista olímpico en la historia de México con 4 medallas. Es el primer deportista mexicano en ganar una medalla en 2 o más Juegos Olímpicos, y además es el único que ha ganado una presea en 3 torneos olímpicos consecutivos. Capilla competía en 2 pruebas, la de plataforma y en trampolín, y nunca quedó por debajo del 4º puesto. Muy buenas tardes. Hoy tocaremos el tema denominado alienación parental. El síndrome de alienación parental fue introducido por Richard Gardner en el año 1985 en un juicio de divorcio por la tenencia de los hijos, en donde actuaba como perito judicial. Richard Gardner define el síndrome como una perturbación psiquiátrica que aflora en el contexto de disputas litigiosas de custodia de niños, en especial cuando la disputa es prolongada y agria. Su primera manifestación es una campaña de difamación contra uno de los padres por parte del niño, campaña que no tiene justificación. Hay 3 tipos de síndromes de alienación parental: ligero, moderado y severo, con manifestaciones sintomáticas de diferentes intensidades. La alienación parental consiste en las conductas que lleva a cabo el padre o la madre que tiene la custodia de un hijo o hija y realiza actos de manipulación con la finalidad de que el menor de edad odie, tema o rechace injustificadamente al progenitor que no tiene su custodia legal. Este tipo de conducta, de inicio, puede ser vistas como un problema familiar, pero al formar parte de todo un proceso destructivo, van a tener proyección y repercusión social. La alienación parental afecta al sistema familiar y sus subsistemas, así como la dinámica familiar. El tema de la alienación parental se ha pensado de manera más frecuente en casos de separación de parejas y divorcio. Sin embargo, es posible identificarlo en parejas que aún no han iniciado ese proceso. Para José Manuel Aguilar, la alienación parental genera un síndrome,
el cual define como un trastorno caracterizado por el conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos mediante distintas estrategias, con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor, hasta hacerla contradictoria con lo que debería esperarse de su condición. La alienación parental produce una afectación a los derechos fundamentales de la niñez, de ahí que sea necesario darle la importancia que requiere y por tanto llevar a cabo la prevención, atención y tratamiento que demanda para evitar que se sigan dañando sistemáticamente los derechos de la niñez. La alienación parental es un problema complejo, multifactorial, de ahí que sus efectos sean diversos. A nivel general, podemos citar los siguientes. Psicológicos. Respecto a la persona que la sufre, se observa afectación emocional y psíquica debido a la situación de estrés que se vive, afectación a la personalidad, al normal desarrollo del individuo, agravada por múltiples evaluaciones, contradicción de criterios de validez e interpretativos. Jurídicos. Los efectos en este ámbito son diversos. En primer término, las partes enfrentan largos, intrincados y desgastantes procedimientos, cuyo costo se traduce en desgaste emocional y económico, así como en inversión de tiempo para quienes están implicados. Familiares. A nivel del núcleo primario, es fácil identificar en primer término la ruptura de vínculos familiares, esto es, el aislamiento del niño o la niña, pérdida de comunicación y convivencia, desgaste de la relación afectiva, cambios en la dinámica familiar y en algunos casos pérdida o alteración de la identidad y personalidad de las niñas, niños y adolescentes que la viven. Sociales. Sin duda alguna, los efectos de la alienación son diversos y su impacto en la conformación del tejido social es dañino, ya que no solo afecta a niños y niñas, sino además a todas las personas que se encuentran vinculadas en su cuidado, atención y convivencia. Se ha observado que quienes sufren alienación parental pueden presentar depresión crónica, problemas para relacionarse en ámbitos psicológicos y sociales, trastorno de identidad e imagen, desesperación, sentimientos de culpa, sentimientos de aislamiento, comportamiento hostil, falta de organización. Podemos concluir que la alienación parental es una manifestación de maltrato psicológico que puede constituirse como base de diversas patologías infantiles que afectan la vida presente y futura de la niñez. Muchas gracias. Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, conocido como Benny Moré o el Benny Moré, el bárbaro del ritmo o el sonero mayor de Cuba, fue un cantante y compositor cubano que murió un 19 de febrero de 1963. Además de un innato sentido musical, estaba dotado con una fluida voz de tenor que coloreaba y fraseaba con gran expresividad. Moré fue un maestro en todos los géneros de la música cubana, pero destacó particularmente en el son montuno, el mambo y el bolero. Nació en el barrio de Pueblo Nuevo de la ciudad de Santa Isabel de las Lajas, en la entonces provincia de Las Villas, hoy en la provincia de Cienfuegos, en el centro de Cuba.
Ciro Rodríguez, del famoso trío Matamoros, oyó cantar a Benny Moré en el bar El Templete y quedó gratamente impresionado. Poco después, a causa de una indisposición de Miguel Matamoros, poco antes de una actuación por Gelia, envió a Benny para sustituirlo. Tras esta incorporación, poco menos que casual, Benny permanecería ligado durante años a los Matamoros, con los que realizó numerosas grabaciones. Reemplazó como cantante principal a Miguel Matamoros, quien se dedicó en exclusiva a dirigir al grupo. En junio de 1945 viajó con el conjunto Matamoros a México, donde actuó en dos de los más famosos cabarets de la época, el Montparnasse y el Río Rosa. Realizó varias grabaciones, aunque el conjunto Matamoros regresó a La Habana, Moré permaneció en México. Según parece, acá adquirió su nombre artístico a sugerencia de Rafael Cueto. A finales de 1950 regresó a Cuba, aunque era una estrella en varios países latinoamericanos como México, Panamá, Colombia, Brasil y Puerto Rico. Apenas era conocido en su patria. La canción Bonito y Sabroso fue su primera grabación en Cuba y su primer éxito. Entre 1950 y 1951 grabó muchas otras canciones como La Chalanguengue, Candelina, Alé, Rabo y Oreja, entre otros muchos éxitos. Esto es Benny Moré. Hoy estaré platicando de un importante pedagogo, José Telésforo Juan Nepomuceno Melchor, de la Santísima Trinidad Ocampo Tapia. Mejor conocido como Melchor Ocampo, nació en Marabatío, Michoacán, el 5 de enero de 1914 y murió en Tepeji del Río, Hidalgo, el 3 de junio de 1861. Fue un abogado, científico y político liberal mexicano. Desde muy temprana edad tomó una postura liberal, lo que se debió en gran medida a sus estancias en Francia, donde fue influenciado por las ideas de libertad. Desempeñó cargos políticos de mucha importancia en México. Además, fue gobernador de su estado natal, redactó leyes de reforma y firmó el Tratado de Ocampo-Maglin. Su famosa epístola se lee en algunas ceremonias civiles. Murió fusilado en el año de 1861. En su honor se renombró Michoacán de Ocampo a su estado natal. Su corazón se conserva en la preparatoria San Nicolás de Hidalgo. Su colección de libros fue una de las mejores de México. Durante el gobierno de Juárez fue nombrado ministro de Gobernación, encargándose también de los ministerios de Relaciones, Guerra y Hacienda. De esta época son las famosas leyes de reforma que separaron la Iglesia del Estado y de cuya redacción fue uno de los principales autores. La epístola de Melchor Ocampo, vea usted, él participó en la redacción de las nuevas leyes civiles que a la postre darían sentido a la política liberal y terminarían reformando la Constitución de 1857. En verdad, su epístola se sigue leyendo en algunos de los matrimonios civiles. Le voy a leer un poquitito. Dice que este es el único medio moral de fundar la familia, de conservar la especie y de suplir las imperfecciones del individuo, que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano. Son 3 renglones de esta importante epístola. En materia de educación, sostenía que ésta tenía que cimentarse en estos postulados básicos del liberalismo, en la democracia o gobierno de la mayoría, en el respeto a las diferentes creencias religiosas, en la tolerancia, en la igualdad de todos ante la ley, fortaleciendo la autoridad civil y suprimiendo los privilegios. En su honor, su estado natal lleva el nombre de Michoacán de Ocampo, como la ciudad de Marabatío de Ocampo y el teatro en la capital del estado, Teatro Ocampo de Morelia. En su testamento dice: me despido de todos mis buenos amigos y de todos los que me han favorecido en poco o en mucho.
y muero creyendo que he hecho por el servicio de mi país cuanto he creído en conciencia que era bueno. Lego mis libros al Colegio de San Nicolás de Morelia, después de que mis señores albaceas y Sabás y Turbide tomen de ellos los que gusten. Se ha hecho famosa, decíamos hace un rato, la epístola que suele leerse aún en estos días en los matrimonios civiles en México. Le voy a platicar algo curioso de Melchor Ocampo. En el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo de Morelia, Michoacán, se encuentra un aula especial en la que se pueden encontrar objetos que le pertenecieron, así como su biblioteca privada. Dentro de esa aula se encuentra en una urna conservando el formol el corazón de Melchor Ocampo. Su hija lo entregó al Colegio de San Nicolás a petición expresa de su padre, quien llegó a decir: mi corazón le pertenece al Colegio de San Nicolás. Al encabezar la ceremonia inaugural de la etapa regional de los 42º eventos culturales y deportivos, profesor Rodolfo Sánchez García, preside al Mérito Sindical 1984, el profesor José Manuel Uribe Navarrete, secretario general del CEMSEM, destacó el talento y disciplina del magisterio dentro y fuera de las aulas para ser ejemplo de cultura y vida sana para toda la sociedad. En el auditorio de la normal número 1, el profesor José Manuel Uribe Navarrete aseguró que la actividad del maestro trasciende las aulas y las escuelas, proyectándose como extraordinarios profesionales de la educación, pero también como grandes hacedores de la cultura y promotores del deporte. Por este motivo, dijo, hace 42 años se concretó la creación de unos juegos que permitieran desplegar el talento deportivo y cultural de los compañeros afiliados al sindicato. Un día antes presidió la inauguración de los Juegos de la Región Sindical número 7 en Iztapaluca, donde expresó sentirse orgulloso de quienes participan en la justa por ser grandes artistas y deportistas, pero sobre todo por formar parte de actividades que dan al sindicato identidad y fortaleza como gremio. En esta etapa participaron miles de maestros en activo y jubilados en deportes como fútbol, voleibol, cachibol, frontón, frontenis, básquetbol, atletismo y ajedrez. También en los eventos culturales de canto, rondalla, coro, declamación, oratoria, ensayo, poesía y cuento, narración de cuento, dibujo, pintura y escultura, danza, baile regional y fotografía. Los ganadores de esta fase buscarán el próximo 21 y 22 de marzo coronarse como campeones estatales en sus distintas disciplinas y categorías. Reactivan programas sindicales. En su mensaje, el líder del Magisterio Estatal informó que su dirigencia comenzó de manera formal con los programas sindicales del Fondo de Retiro y Fallecimiento, así como la entrega del FAJAM a profesores jubilados. Recordó también su participación en las audiencias públicas en torno a la elaboración de una nueva reforma educativa, a donde llevó las demandas de los maestros del CEMSEM, como el impulso a un sistema de escalafón que valore las trayectorias profesionales de los maestros, el fortalecimiento de las escuelas normales y valorar el desempeño de los docentes con fines formativos y de reconocimiento social, profesional y con estímulos de carácter salarial sin atentar contra la seguridad laboral. Aniversario número 57 de la Escuela Normal de Chalco. Las 36 escuelas normales que administra el Estado de México son auténticas generadoras de docentes en formación que prestigian la educación pública en la entidad mexiquense y que hacen del maestro un referente a nivel nacional por su vocación y profesionalismo. Felicidades a todas las escuelas normales de la entidad, especialmente a la Escuela Normal de Chalco por su 57 aniversario de fundación. En
más de la información sindical, compañera, compañero maestro, te invitamos para que acudas a la Secretaría de Turismo para que conozcas los paquetes programados a fin de realizar el turismo magisterial en compañía de tu familia. Los mejores destinos en Semana Santa 2019. Europa total de Londres a Roma. Disfruta una experiencia andina peruana. También hay otro paquete, Gran Triángulo Chino, Turquía y Grecia sensacionales. Enamórate de la isla. Hay más paquetes turísticos que es importante que vengas a conocer. Mérida, Cancún, Playa del Carmen, Baja California y vea usted, Europa, como decíamos hace un rato. Hay otro paquetito del 12 al 16 de abril, estando Francia, Alemania, Australia, Italia, España, Barrancas del Cobre, Los Mochis, El Fuerte, Barrancas, Krill y Chihuahua. Hay muchos paquetes importantes. Ven, visítanos, acude a tu casa sindical o nos puedes llamar de manera directa al 212-2578. Recuerda, la clavelada 722 o al 212-2500, 212-2507, extensión 228. Nos puedes llamar también a un número celular al 044-7221 56-65-64. Invita el Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México, Secretaría de Turismo de tu sindicato. Te recordamos que está disponible la convocatoria para el periodo sabático 2019. El Gobierno del Estado de México y el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México convocan a todos los servidores públicos docentes de base del subsistema educativo estatal a participar en la promoción para el otorgamiento del periodo sabático 2019. Consulta las bases para mayor información. Recuerda, visítanos en la página oficial del CEMSEN. Juntos para trascender, profesor José Manuel Uribe Navarrete, secretario general. El Centro de Especialidades Odontológicas te invita para que hagas una visita. Recuerda que tenemos consultorios en diferentes partes de aquí del Estado de México. Nos puedes visitar aquí en la ciudad de Toluca. Tú ya conoces la dirección, Pablo Cidar, número 513, Colonia Universidad, código postal 50130. Puedes llamar al 219-9638, 212-9836. O nos puedes visitar algunos consultorios allá en Ecatepec, Tultepec, San Martín de las Pirámides y en Santiago, Tianquistenco. Invita el Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México, juntos para trascender, profesor José Manuel Uribe Navarrete, secretario general. La Casa de Hospedaje del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México ofrece alojamiento seguro, sin costo y con capacidad para recibir a 63 huéspedes en 21 recámaras, las cuales cuentan por cada 3 habitaciones con sanitario, regadera y cocina. A docentes de municipios distantes de la capital mexiquense que tienen a un familiar internado en un hospital de la ciudad o que por otro motivo, principalmente de salud, requieren pernoctar en Toluca o no pueden trasladarse hasta su lugar de residencia. Esta casa de hospedaje se encuentra ubicada en la calle de Coahuila, número 315, Colonia Santa María de las Rosas, Toluca, México, o nos puedes llamar al 7222-219-9128. Juntos para trascender, profesor José Manuel Uribe Navarrete, secretario general. Compañera, compañero maestro, estás enterado de las actividades más relevantes que se realizan aquí en el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Hay más para ustedes, no se vayan.
estamos llegando a la parte final de esta emisión, no sin antes agradecer a quienes hacen posible este programa de radio. Y en el guión y realización estuvo con nosotros el ingeniero Alejandro Valdés. En el audio nos acompañó el ingeniero Emilio Carmona. En el video agradecemos el trabajo artístico del ingeniero Jorge Alberto Rico, y también en la cámara estuvo con nosotros el señor Emilio Valdés, nuestro amigo Saúl Reyes. Gracias, amigo Saúl. Y en las voces, sus amiguitos de siempre, Martita, Jessica, Klaus, y saludamos también con mucho gusto a Carlitos y a Yulisa. Yulisa, gracias por acompañarnos. Recuerden ustedes que este programa es una producción del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, a cargo de la Dirección de Comunicación Social del CEMSE. Pásela bien. Hasta la próxima.